Hola, en esta ocasión vamos a hablar de hipertensión portal. Soy Wanderson Henrique de Acevedo y ese es un trabajo de fisiopatología del grupo T5 de la Universidad UPAL. El concepto de hipertensión portal es el incremento de la presión en el sistema porta por encima de 5 milímetros de mercurio. ¿Pero qué es? ¿Es una enfermedad, una patología? ¿A qué se refiere eso? Hipertensión portal es denominado una síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que caracterizan un cuadro clínico de aumento de esta presión en el sistema. Haremos un breve recuerdo anatómico para que tengamos propiedad del tema y sepamos bien de los eventos que suceden en ese síndrome. Aquí tenemos una imagen que me gusta mucho, que sirve para un buen recuerdo anatómico, que muestra el sistema porta compuesto por los vasos mesentéricos, los vasos esplénicos y la vena gástrica derecha e izquierda y la vena gastromental derecha e izquierda. El esplénico es muy interesante porque en su trayecto pasa por dentro del cuerpo del páncreas hasta unirse en la mesentérica y de ahí la conformación de esos vasos va a surgir la vena porta. En esta vena porta se va a drenar al hígado. También drena la vena porta la vena cística, por la cual recibe la sangre drenada de la vesícula biliar. Es importante que sepamos que 75% de la sangre que llega al hígado no es una sangre arterial, es una sangre venosa que es drenada desde nuestro tubo digestivo y 25% viene de la sangre arterial que es enviada por medio de la arteria hepática. ¿Cómo funciona eso? Tenemos que hacer un breve recuerdo también de la fisiología de nuestro organismo, la parte digestiva, ¿no? Primero, al digerir el alimento, hay enzimas que son secretadas por la boca, hay ácido clorhídrico al momento que el alimento llega al estómago, hay enzimas del páncreas, hay hormonas del páncreas. Sabemos que el páncreas es un órgano mixto que va a secretar enzimas y hormonas, y también la vesícula biliar que por su jugo biliar va a secretar la segunda porción duodeno por la ampolla de Vater. De ahí ese alimento, por medio de esas transformaciones, o sea, ese proceso digestivo, va a llegar hasta el intestino. De ahí las microvelocidades van a absorber y la vena mesentérica y todo eso va a drenar esos nutrientes hasta el hígado. Así se funciona el sistema porta. El sistema porta tiene como su principal función recibir esos nutrientes absorbidos por las microvelocidades de nuestro tubo digestivo y mandar eso al hígado. El hígado va a metabolizar, el hígado le va a distribuir a los músculos, va a hacer sus procesos metabólicos por los cuales ya hemos estudiado en bioquímica, y que va a trabajar bien esos nutrientes. Entonces, ese es el funcionamiento normal de nuestro organismo por medio del sistema porta. Ahora, cuando no funciona bien eso, cuando tenemos un incremento de la presión, y ahí estamos en problemas, ¿no? Hemos dicho que la presión portal normal es entre 2 a 5 milímetros de mercurio. Algunas literaturas dicen 3 a 5, 2 a 5, 1 a 5, pero esa literatura que hemos estudiado dice 2 a 5. Por encima de 5 milímetros de mercurio tenemos la hipertensión portal. Y
por encima de 10 milímetros de mercurio tenemos la hipertensión portal clínica, o sea, entre 5 a 10 tenemos una hipertensión portal, pero sin manifestaciones clínicas, un periodo subclínico de esa hipertensión. Y 12 milímetros de mercurio o más, y ahí tenemos las manifestaciones de sangrado, de varices, puede ser en esófago, puede ser en otros lados, puede ser las areas vasculares que hablaremos ahorita. Entonces, por encima de 12 o más milímetros de mercurio, tenemos las manifestaciones clínicas de ese síndrome. Hablaremos ahora de etiología y clasificación. La etiología puede ser prehepática, puede ser hepática o puede ser posthepática. Algunos dicen sinusoidales, ¿no? Sinusoides, se refiere a los sinusoides hepáticos. Algunos dicen sinusoidal o postsinusoidal. En este cuadro tenemos aquí la prehepática. ¿A qué se refiere eso? Todo problema dentro del sistema porta antes de llegar al hígado se denominan las prehepáticas. ¿Y qué puede suceder? Las trombosis de la vena esplénica, la trombosis portal. Si puede haber una pancreatitis, sabemos que el vaso esplénico pasa por medio del páncreas, y cuando el páncreas está inflamado, sea por un cálculo que esté ahí la ampolla de Bater o el conducto de Santorini, o algo que le va a ocasionar la inflamación del páncreas, eso va a suceder, va a ocasionar un incremento de la presión y vamos a tener aumento del vaso. Entonces, ese es un ejemplo de un evento que puede ocurrir antes que la sangre llegue al hígado. También puede suceder las cavernomatosis de la vena porta, también, y los trombos que hemos dicho. Las intrahepáticas, hay diversos factores que pueden ocurrir. Lo más común son los factores cirróticos. Los factores cirróticos, ¿a qué se refiere? A un problema hepático, o sea, la cirrosis es un cambio de las células del hígado. Ocurre más de origen, etiología alcohólica, pero también puede suceder por medicamentosa, por otras cosas que puede dañar el hepatocito. La cirrosis hepática ocurre un cambio del epitelio por la cual impide que el hígado cumpla su función de metabolismo, de recibir bien la sangre. En este caso, vamos a tener el incremento de la presión en el sistema porta, y la sangre va a buscar otros caminos para disminuir esa presión. Va a tener sí un mecanismo de vasodilatación como un mecanismo compensatorio, pero los vasos de pequeño calibre que están cerca pueden sufrir sangrados. Y lo más común que sucede es que tengamos un proceso de varices esofágicas, porque ahí tiene ese vaso de pequeño calibre que no soporta esa presión, y ahí vamos a tener las varices que pueden ocasionar sangrados. Otra causa intrahepática que podemos citar, que es bien común, son las causas de hepatitis virales. Eso puede ocurrir también, es bien común. O una complicación de una amebiasis, un absceso amebiano, o de otro parásito también puede ocurrir. Tuberculosis, sarcoidosis, son varios factores que pueden ocurrir adentro del hígado, en su hepatocito, y que puede ocasionar una metástasis, puede ser una complicación de la cirrosis hepática, que sabemos que es el adenocarcinoma. Entonces, eso todo lo que impide el hígado de que funcione
que cumple su función de metabolismo y síntesis de alguna, de alguna sustancia, eso va a ocasionar el incremento de la presión. Las causas post-hepáticas tenemos el síndrome de Budd-Chiari, las pericarditis constrictiva, el estenosis de insuficiencia tricuspidea, las malformaciones congénitas. Lo que yo quiero dejar aquí claro es las causas entre las causas post-hepáticas son los problemas cardíacos. Aquí dice Farreras y Harrison dice estenosis o insuficiencia tricuspidea. ¿A qué se refiere? Se refiere al lado derecho del corazón. No es una insuficiencia cardíaca derecha. Pero sabemos también que la insuficiencia cardíaca derecha tiene con su causa más común para que desencadene la insuficiencia cardíaca derecha, tengamos la insuficiencia cardíaca izquierda, sea una estenosis mitral, aórtica, o una insuficiencia de cualquiera una de estas válvulas. ¿No? Entonces, tenemos que tener un cuadro de insuficiencia cardíaca para que ocurra, en ese caso, ¿cómo se dice? Una hipertensión portal. La fisiopatología de esas no es difícil de entender. Si tenemos una insuficiencia cardíaca derecha descompensada, ¿qué tenemos? Tenemos aumento del volumen, del volumen circulatorio, y eso va a causar que la presión hidrostática se aumente, la oncótica disminuye, tenemos como edema pulmonar, tenemos las ingurgitaciones jugulares y todos los otros criterios de Framingham activos, ¿no? Y eso, el sangre que no logra, el corazón que no logra cumplir su función como bomba, va a sufrir. Y eso va a llegar al hígado. Entonces, para que tengamos el edema de miembros inferiores ahí, y una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca, el problema ya pasó por el hígado. Entonces, esas son las causas más comunes de hipertensión portal post-hepática. Aquí tenemos ese cuadro de Farreras y dicen de manera más resumida las causas de la misma clasificación, pero una causa más resumida de las prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos el pulso saltón, tenemos la piel caliente, tenemos las arañas vasculares, tendremos una complicación grave que es la encefalopatía, la aparición de circulación hipercinética. Eso se puede ver en el paciente. Podemos ver también que el vaso se agrande de tamaño, no puede ser de origen pancreática, o puede ser que a largo plazo y una hipertensión portal hepática, el vaso sufra ese tamaño, ese aumento de tamaño. En 33% de los casos puede ocurrir bacteremia. ¿Por qué? Porque las microvirosidades del intestino delgado facilita que entre ahí las bacterias. Y el principal bacteria que está involucrada en ese problema de salud es la fragiles, bacteroides fragiles, que es un gran negativo anaeróbio. Entonces puede haber bacteriemia, y si hay bacteriemia podemos también tener también un cuadro febril como una causa subyacente a eso. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Una ecografía de hígado y vaso nos va a mostrar el agrandamiento del órgano,
Y eso asociado a la clínica, asociado al control de la presión portal, eso se puede diagnosticar de manera tranquila ese problema. Una endoscopía, tú puedes ver también como complicación las varices esofágicas, la cápsula endoscópica esofágica también. Y si está sangrando también podremos apreciar esos sangrados y vamos a poder ver bien. Pero el cuadro clínico, antes que me olvide de decir eso, las arañas vasculares es lo más típico después de 13 milímetros de mercurio. Es bien común que tenga arañas vasculares en un paciente con ese problema. Y respecto al método de diagnóstico más eficaz y más utilizado es la angiografía. Entonces, tenemos esas maneras de diagnóstico. Y la medición de la presión portal podemos hacer por cateterismo y ahí aferir esa presión y saber a cuánto está la punción esplénica, el cateterismo de la vena porta. Eso es determinar la presión para que el diagnóstico sea hecho de manera oportuna. Hablando de epidemiología, hay algunos datos importantes. No encontré nada de Bolivia, pero yo encontré aquí que la cirrosis hepática es la quinta causa de muerte en México. Es una de nuestra bibliografía, una literatura de México, y es un dato bastante preocupante, alarmante, ¿no? Y en España, cerca de 6.000 ingresos hospitalarios y 1.800 muertes son atribuidas cada año a hemorragias por hipertensión portal. Otro dato interesante, los investigadores del estudio estiman que 2,2 millones de personas murieron por causas relacionadas al hígado en 2017 en todo el mundo. 1,3 millones de esas personas por complicaciones de cirróticas y 800 por cáncer del hígado. Imposible hablar imposible hablar de hipertensión portal si no hablamos de cirrosis. Los dos están íntimamente enlazadas, ¿no? Cuando hay cirrosis, hay un camino para que suceda la hipertensión portal. Es un trayecto común. Si tienes cirrosis, tenemos hipertensión portal. Y si tenemos cirrosis, el paciente tiene la mayor probabilidad de desencadenar el adenocarcinoma hepático. El tratamiento de esos pacientes con hipertensión portal tiene algunos aspectos a ser abordados que es muy importante tomarnos en cuenta. Primera cosa es buscar la causa de ese síndrome. Es un síndrome, entonces, ¿qué está causando eso? Son trombos. Si es trombo, estamos hablando de prehepática. Si es hablando de prehepática, intentaremos ver qué se puede hacer con esos trombos. Hay que sacarlos. Si estamos hablando de la pancreatitis, hay que tratar la pancreatitis. ¿No? Si estamos hablando de un proceso amebiano intrahepático, una complicación de la ameba o de un otro proceso parasitario, hay que tratar la causa subyacente. Entonces, ese es uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Si el proceso que desencadena eso, si los eventos fisiopatológicos que desencadenan la hipertensión portal post-hepática es una insuficiencia tricuspidea o del lado derecho del corazón, hablamos de una insuficiencia, una estenose mitral, y eso tenemos que tratar. Tenemos que tratar porque por medio de un cambio valvular se soluciona el problema. Entonces, ese aspecto que tenemos que tener en cuenta. Pero
ni siempre es tan simple, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica y que hace uso de hemodiálisis a cada 2-3 días, es bien complicado, ¿no? Porque el paciente no orina. Entonces, lo que entra de líquido aumenta la presión intravascular. Aumentando la presión intravascular, el corazón sufre porque necesita hacer más esfuerzo para trabajar. Hablamos de precarga y poscarga, ¿no? Tenemos que hacer más fuerza de fracción de eyección ventricular para que pueda trabajar bien. Y aún así, lo que vamos a tener es un paciente con hipertrofia cardíaca, que va a suceder una cardiomegalia, que va a causar una insuficiencia cardíaca, que vamos a tener todos los criterios de Framingham en orden, que se van a desencadenar, como taquicardia. El corazón no va a lograr su contracción, su sístole y su diástole de manera normal. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener taquicardia, o sea, el corazón aumenta su cantidad de contracción, pero no su efectividad de contracción. Entonces, vamos a tener taquicardia, vamos a tener edema de pulmón, vamos a tener ingurgitación jugular, vamos a tener hepatomegalia, o sea, el problema que empezó por el riñón se llegó al corazón y se va a llegar al hígado. Tenemos que tener conocimiento de esos eventos fisiopatológicos para dominar la hipertensión portal. No solamente la hipertensión portal, como la insuficiencia renal crónica, como insuficiencia cardíaca, y así, de esa manera, buscar la mejor medida terapéutica para nuestro paciente. Entonces, una insuficiencia cardíaca ya causada por insuficiencia renal ya es un problema que va a ser difícil suceder, pero va a ser difícil controlar y tomar medidas terapéuticas eficientes. Entonces, el abordaje de causas subyacentes es el principal aspecto de nuestro tratamiento. También hablando de nuestro tratamiento, tenemos que tener en cuenta algunos medicamentos que van a, ¿cómo se dice? Van a intentar vasodilatar, disminuir la presión para que controle ese síndrome. ¿Cuáles son esos medicamentos? Tenemos un beta-bloqueante propanolol de 20 a 40 miligramos a cada 24 horas. Tenemos nitroprusiato de sodio 0,5 miligramos. Essas son dosis por minuto. La vasopresina también. Tenemos la infusión también de esa vasopresina a cada minuto. Temos somatostatina, temos a terlipressina também, que é um medicamento que vai trabalhar nesse objetivo de tentar conter essa pressão. E outro abordaje que não podemos nos olvidar é prevenir os enemas, prevenir as encefalopatias, porque uma hora ou outra vamos a ter esses problemas. Então, isso que hemos dicho, ¿no? Tratar a causa subyacente, controlar a presión, controlar los enemas y tratamiento quirúrgico de las varices esofágicas sangrantes. Ese es importante que no dejemos pasar por alto. Sabemos que los pequeños sangrados a largo plazo van a ocasionar lo que llamamos de anemia por sangrados crónicos. Eso sucede con sangrados en encías, sangrados en hemorroides, igual sangrados aquí. ¿Qué tenemos que tratar? Anemia. ¿Cómo tratamos con anemia? Con sulfato ferroso, ácido fólico. Es un tratamiento de largo plazo para que nosotros podamos llenar nuestros depósitos de hierro, pero en esas causas sangrantes, además de cerrar el sangrado, tenemos que sí o sí tratar esas anemias. Entonces, esos son los procesos, esos son los aspectos de tratamiento para nuestro paciente con hipertensión portal.
Aquí tenemos algunos procedimientos y técnicas quirúrgicas, algunos cortocircuitos que se hacen para que principalmente las prehepáticas disminuyen la presión, las ligaduras, las técnicas de desconexión de vena porta a vena ácigos, essa desvascularização gastroesofágica e algumas vezes também se pode hacer trasplante de hígado. É importante saber que o transplante de hígado se dá quando não há cirrosis. A causa mais comum, que hemos dicho várias vezes já, é de la intrahepática, são cirrosis e a causa de cirrosis é el álcool. Então, quando chegamos a um transplante quando chegamos a uma cirrose, não se pode transplantar el hígado. Lamentablemente, nuestro cuerpo no puede recibir un trasplante si el hígado está cirrótico. ¿Por qué? Porque hay un cambio celular, hay una metaplasia. El hígado cirrótico, él no es friable, él no puede recibir un hígado normal, un hígado sano y se acoplar ahí. No sería muy fácil, sería bueno, pero en las causas de hepatitis viral sí se puede, en las otras causas sí, pero la cirrosis hepática no se puede. ¿Cuál es el pronóstico de nuestro paciente? Podemos decir que el pronóstico de nuestro paciente es mejor cuando su etiología es prehepática. Si tenemos un trombo, se saca el trombo ahí y tenemos un buen pronóstico. Ahora, si nuestra causa es hepática, donde tenemos un hígado cirrótico, es un proceso de adenocarcinoma, por ejemplo, ya el pronóstico es más difícil. Pero si es intrahepática, es un proceso infeccioso por esquistosoma o por ameba o por malaria, es algo más accesible de tratar. Los post-hepáticos va a depender del problema. Hemos dicho que si es insuficiencia renal que causa una insuficiencia cardíaca, que causa una hipertensión portal, eso ya no hay mucho que hacer. Hay que tratar de dar calidad de vida a los últimos años de su paciente por medio de sesiones de hemodiálisis. La hipertensión portal, etiología hepática causada por cirrosis, tiene supervivencia a más o menos 10 años. Y ahí está nuestra bibliografía. Tenemos Harrison, una versión DC9 del año 2015, Farreira 2018, o Farreira de 18 y año 2016. Y tenemos la revista de gastroenterología del México de abril a junio de 2013. Tenemos también aquí información de Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos y eso es todo. He intentado buscar informaciones más en el aspecto de los eventos de la fisiopatología y describir los aspectos más importantes de esa enfermedad. Muchas gracias, doctor.